Perdón por el tiempo, pero hoy les hablaré sobre los materiales. Para esta ocasión he tenido que utilizar dos materiales que mayormente o últimamente se está utilizando para hacer dibujos. En este caso primero voy a realizar con los marcadores acrílicos. Decidí usarlo para un mismo personaje y para ver las diferencias y similitudes si es que hay en este caso, y así puedes comprobar cuál de los dos pueden elegir ustedes, y así ustedes escogerán cuál les es más cómodo dependiendo del resultado de cómo uso estos materiales. Primero, como ven, estoy haciendo la piel con un tono carnoso pero claro, ya que este va a ser primero como la base y luego voy a estar integrando otros colores. Estos marcadores que yo utilizo no son tan transparentosos. He visto que algunos que sí son de marcas muy baratas o se puede decir chinas, que no pigmentan bien. Luego utilicé un rosado claro para darle como un poco de profundidad, y a la vez donde coloco rosadas o rojizas, y así da a entender de que donde va a ir ciertas partes de las sombras, y añadí otro rosado un poquito más intenso, la misma finalidad que el anterior, solo para dar un poco más de profundidad en este caso. Lo que tenía que hacer era que con el anterior pigmento, que sería el piel, lo tenía que mezclar con el rosado para que así se difuminara, y volver a pasar con el rosado para que se mezclara mejor, y ya tenerlo mejor mezclado ya no había como un trazo muy fuerte o remarcado. Mi finalidad es que no se vea el trazo, así que tenía que volver a pasar a veces el mismo color principal que era el piel, ¿no? En este caso. Una de las características de estos marcadores es que sus colores eran saturados o demasiado intensos, ya que en este set no había una gama grande de colores. Obviamente va a depender de el set que uno mismo se lo compre, pero usualmente los sets que son de gran cantidad cuestan más y son un poco más caros. Por ejemplo, el set de 72, una gama más variada, este sería su precio. Otra observación que pude notar es que la tinta, obviamente al ser de acrílico, no traspasan las hojas. Yo lo veo algo a favor esto, ya que si tal vez no cuentas con una hoja resistente como de las acuarelas, esto te puede ayudar, pero eso sí depende de la fricción que uno mismo realiza al hacer los trazos, ya que si constantemente está pasando y una y otra vez en el mismo lugar, si pasa que pareciera que las hojas, o en algunas hojas, se van como sacando pequeños residuos de esto mismo, como si la hoja se estuviera pelando. Cuando uno borra una goma de borrar, saca restos de goma. En este caso pasa en algunas hojas, que por el mismo trazo en el mismo sitio, pues eso mismo pasa. Otra cosa que también noté es que es mucha paciencia en el tema de mezclar los colores, ya que como es acrílico, la finalidad es que se note en sí y que se vea el trazo. No es como la reacción de una acuarela, obviamente. Y si uno está acostumbrado a las acuarelas o los plumales de agua, base de agua, sería un poco complicado. En mi caso sí tengo paciencia en usar estos marcadores, así que no me dificulta. Un error mío es que lo quiero intentar difuminar de manera como si fueran las acuarelas, pero sé que no son acuarelas, así que de un modo quiero hacerlo que pareciera que no fueran acrílicas, pero sí son. Como un poco contradictorio, lo sé. Así que en sí intento que nada más se difumine algunas partes, no sea completo, ya que en diferencia con base de agua, es que puedes difuminar muy bien y así hacer muchos trazos encima de otros. En el caso de
acrílicos sí les cuesta un poco mezclarse, ya que algunas veces se secan rápido y tienes que hacerlo de manera rápida en comparación que con las de base de agua. Otro dato sería también el tema de las puntas. Dependiendo de qué tipo de punto uno utilice, tienes que tener cuidado en ejercer la fuerza en los trazos, ya que en el tipo pincel la punta se puede dañar. Al presionar contra la hoja vas a hacer que la punta se vaya abriendo y el trazo ya no sea fino como uno quisiera. Un lado a favor o parte positiva de las puntas pincel es que puedes hacer trazos finos, pero eso sí, la fuerza tienes que tener cuidado. Y yo prefiero la punta pincel, ya que el otro tipo de punta que es de plumón se hace dañar la hoja y dañaría el dibujo. Y quería hablarles un poco de mi personaje que estoy dibujando. Él se llama Liam, es un OC. Un OC es un personaje original creado por uno mismo y lo creé ya hace 5 años. Y bueno, es un chico, por si acaso. No sé, creo que tengo la peculiaridad de que los chicos que dibujo parecen un poco femeninos. No me desagrada la idea. Y bueno, quería dibujarlo, hace tiempo que no lo dibujaba, y también quería ver en cuál versión se veía bien, si en acrílicos o en base de agua. Era como el experimento, se puede decir. También quería contarles el motivo de por qué no he podido subir videos, y he tenido acontecimientos donde he estado muy ocupado, por lo cual no he podido subir videos, ya sé, decadencia. Uno de esos es que he estado en exámenes, estoy en estudios, y otro es que estuve en mudanza, por lo cual tuve que desocuparme para recién editar estos videos y poder subirlo. En sí tenía yo el video ya hecho, solo me faltaba editar, recortar y añadir pues la narración que ahorita les estoy comentando. Y ya también tengo otro video pendiente para que puedan verlo, que un poco de spoiler sería, y voy a humanizar a mis mascotas porque me inspiré, así que voy a aprovecharlo. Y dije, ¿cómo serían ellos en versión humano? ¿Y cómo se vestirían? ¿Cómo se verían? Ya verán el resultado de ese video. Pero en sí, que también quería contarles un dato interesante de Liam, que sería que las veces que yo lo dibujo, un gran porcentaje, un 90%, lo confunde con una mujer, ya que sus rasgos son muy andróginos y también su personalidad tampoco es tan remarcada como masculina. Y a veces me hace recordar ese meme que dice, qué chica tan linda, y me causa mucha gracia. Pero bueno, volviendo al tema de los acrílicos, ya terminando, pueden ver que depende también cómo uno haga el tipo de coloreado, puede difuminarlo bien. En mi caso sí llegué a difuminarlo bien y tuve algo de limitaciones por el tema de la gama de colores que tenía, pero siento que se puede llegar a hacer buenos resultados. También esta vez preferí utilizar el mismo acrílico como delineador. Mi razón fue, si estaba haciendo un dibujo con acrílicos, dije, ¿por qué no hago el delineado con acrílico? Y así la gente también ve qué tan fino puede ser el trazo. Y sí, hay momentos que puede ser fino, pero dependiendo también de la punta anteriormente ya mencionado, podrías hacerlo mejor. Siento que aún no manejo bien el tema de hacer trazos muy delgados con el acrílico, ya que no estoy tan acostumbrado a usarlo como para eso. Pero me gustó el tema de que sea un delineado azul y no el mismo de negro que usualmente utilizo. Se ve un poco más bonito, a mi parecer. Yo creo que le da su toque. Y casi me olvido que el grafito ensucia bastante al marcador, así que si van a utilizar lápiz que no sea de un grafito muy intenso, un negro muy intenso, porque si no ensuciaría el dibujo y ensuciaría el pigmento. Y ahora, datos que nadie me preguntó de mi personaje, pero igual quiero decirlo porque me gusta. 3 datos. 1.
A Leon le gustan los libros, cualquier tipo de libros, él lo va a leer. No importa el género del libro, él lo va a leer, le da igual. Segundo, no le gustan las telas como los jeans, no lo soporta. Esa textura no lo aguanta. Tercero, y hablando de cosas que no soporta tampoco o no le gusta, el contacto físico no le desagrada del todo, pero prefiere que dar afecto más no recibirlo. Dato extra para quien le interese, él nunca ha salido con nadie, nunca ha tenido una pareja, no ha tenido ninguna relación. Para quienes les interese, bueno, ya ahí saben, está disponible. Y para los interesados, por si acaso tiene 28 o 29 años por ahí. Ya teniendo el resultado terminado de esto, vamos a pasar con el siguiente material. Ya teniendo el dibujo base, voy a borrar el grafito para que no ensucie los pigmentos de los marcadores. Ya después borrado, bueno, lo que voy a hacer es elegir los colores de mi set que tengo acá, que son bastantes, son variados como pueden ver. Por si acaso por acá les voy a dejar cuánto me costó estos marcadores. 168 colores como pueden ver. Sí, es bastante grande la verdad. Tengo acá ya mi guía donde están los colores ya plasmados para que se vean en el papel, ya que a veces en las tapas no son los colores indicados como salen. Y voy a seleccionar los colores que realmente voy a usar en este dibujo. Hasta el blanco tiene un color aunque no parezca. Esto es importante ya que no solo van a usar en un dibujo sino en los siguientes dibujos para que se puedan guiar. También voy a utilizar estos delineadores, que en este caso creo que será el 1.5. Comenzando con el color claro como el anterior. Este será nuestro color base, por lo cual vamos a utilizarlo para ir guiándonos el tema de trazar los rasgos del personaje. Si bien ven que la punta es de manera de rotulador, o sea plumón, puede formarse ciertas manchas porque en sí el pincel, bueno, la punta no es tipo pincel, por lo cual lo que yo hago es utilizar el otro tipo de punta que contiene el plumón, que es un poco más grueso, para así hacer un trazo más uniforme y no haya estos pequeños manchones en el coloreado. Si observo bien, en el ojo no volví a trazar el mismo color. Así es para que de un modo el ojo tenga un color base también y se mezcle con otros colores. Al siguiente coloqué un rosado claro para que así yo pueda determinar dónde van a ir las sombras, como el anterior, con el anterior material, y lo coloqué en los mismos lugares, bajo del párpado, en la nariz, bajo del cuello, en la parte del fleco, ya que hace una sombra por el mismo pelo. Y así fui integrando distintos tonos. Utilicé un tono claro, un rosado claro, luego uno medio y uno más oscuro. Acá como pueden observar, estaba trazando, intentando fumigar los colores. Añadí este rosado que es un poco claro, para así darle más contraste o profundidad al mezclado. Luego de la mezcla de los rosados quise añadir un celeste. El principal objetivo de este celeste claro es que sea para los ojos, ya que de un modo van a tener como profundidad, y iba a añadirlo en la piel, más no me gustó como era la mezcla, así que tuve que añadir un lila para así colocar como un tipo de contraste. Añadí en los mismos lugares que el anterior rosado y así prácticamente es el mismo patrón, solo que utilizando otros colores más. Luego que sienta que ya está integrado bien la mezcla de la piel, comencé con el pelo. Utilicé un color un poco pasteloso para el pelo, en un azul bebé o azul pastel. Lo que hice fue lo mismo que con la piel, que en este caso no utilicé la misma punta delgada para hacer como tipo la base. Luego con la punta gruesa iba a atenuar todo, es decir que hice que todo el dibujo tenga el mismo tono y luego voy a añadir las profundidades con otros colores
de sombra que serían más oscuros. Quiero recalcar que los marcadores tipo agua, base alcohol, tiene una gama de color un poco apagada. No son colores tan vivos o tan encendidos, ya que obviamente por el mismo textura de agua no lo permitiría. Esto también depende de tu mismo tipo de coloreado. Y lo que hago es que utilizo colores un poco más suaves o pastelosos en este tipo de cosas para así recargar luego con las sombras. Una observación, o es algo ya redundante tal vez que lo diga, pero hay que tener cuidado con el tipo de hoja cuando utilizas este tipo de material, ya que al trazar estos plumones de base agua botan bastante tinta, por lo cual podían traspasar la hoja que estás usando si no es la correcta. Usualmente se utiliza para base alcohol o agua un gramaje de 200, ya que es para acuarelas y aguantarían la tinta que botan, ¿no? Con este material no puedes realizar delineados precisos, ya que los marcadores base agua o alcohol sí o sí van a intentar mezclarse, por lo cual si tú quisieras utilizarlo para hacer delineado va a ser complicado a que sea un trazo definido. Sí o sí va a haber una mezcla. Como en la piel había hecho lo mismo de utilizar un color claro, luego uno medio y uno más oscuro, luego le quise añadir un lila para así remarcar más las sombras. A pesar que no era un lila claro y era un poco más fuerte que el anterior, que es de la piel, un tono más oscuro, no pareciera en el caso de base de agua, ya que se integra bastante con el color, y por eso mismo había dicho que hacer un trazo con colores, hacer delineado con estos marcadores van a ser más complicados, ya que sí o sí van a intentar mezclarse. Así que hay que tener cuidado cuando vamos a utilizar los colores, ya que en la base agua es obviamente imposible rectificar los colores que ya has usado. En el caso de los marcadores, si tú te confundes o tal vez no era el color que querías, puedes añadir el color encima y no pasa nada, pero en el caso del base de agua es imposible, ya que se van a mezclar y no vas a poder rectificarlo. Así que hay que tener una idea concreta de qué tipo de colores usar, el contexto de la iluminación y todo eso, ya que al usarlo no va a haber una rectificación. Luego de utilizar el lila en el pelo, quise utilizar en el rostro, un poco para darle color y no tanto que sea tan rosado, sino que vaya en contraste con el pelo. Luego de eso quise añadir, pintar los ojos con un rojo neón y así tenga más fuerza y un poco más de impresión el color de los ojos. Con el mismo morado intenté darle profundidad y luego intenté un poquito más mezclar el tema del rubor, la piel y los rojizos que tiene en la cara. Con estos plumones tienes que tener un poco más de paciencia, ya que sí se va a demorar. Con estos marcadores tienes que tener paciencia con las mezclas, ya que el secado es más lento, y además que el cuidado de cuánta presión vayas a usar. Y como final tenemos la camisa, donde obviamente vamos a trazar. En este caso no quise añadir tantos colores acá, simplemente con el mismo marcador intentaba darle profundidad y uno que otro trazo donde creía que iba a haber la sombra. Con un celeste un poco claro le añadí ahí en los pliegues de la camisa y no sé, eso sería todo en la parte del coloreado. Y luego intenté para el tema del delineado utilizar los tiralíneas que ya antes había mencionado, el 1.5. Bueno, les dejo un rato para que vean cómo hago el delineado.
Chequen el delineado del ojo. Está tan filudo como para matar a un hombre. Me encanta cómo me quedó. Realmente devoró esas pestañas. Quería recargar el tema de que con el acrílico es difícil hacer trazos finos para, en este caso, hacer estos detalles de la pestaña o pliegues delgados, por lo cual sí veo algo a favor los que son tiralíneas en estos casos. Quisiera hacer unas conclusiones sobre los productos. Los marcadores acrílicos como la base de agua son ambos buenos, solo que obviamente dependiendo de la necesidad del dibujante. En mi caso, yo creo que depende también qué resultado yo quiera, puedo utilizar uno que otro material y ambos me dan un buen resultado. En caso de los marcadores acrílicos, sus colores son un poco más encendidos, por lo cual si yo quisiera plasmar un ambiente un poco más divertido o tal vez que infantil podría ser, dependiendo del contexto del dibujo, me resultaría útil. También del apuro o el tiempo que quiere dedicarle a ese dibujo. Al respecto con el tema de los marcadores base agua, también son una buena opción, ya que la gama es un poco más barata y también tienen colores que ayudan a dar un buen resultado. Solo que eso sí hay que tener en cuenta el tema del material de papel que vayamos a usar. Yo creo que los materiales por sí solos son buenos, pero también si los sabemos utilizar unidos o juntos, también puede dar un resultado único. La verdad sí recomendaría estos materiales. Aquí mi intento de una épica transición. Pequeñas tomitas y obviamente agradecerles y pedir lo siento por la demora y gracias por la espera. Y bueno, eso sería todo. Ojalá que les haya gustado y disfruten.